Hola queridos estudiantes de YouTube, bienvenidos una vez más al curso de ecuaciones diferenciales y el día de hoy pues trataremos la solución de las ecuaciones diferenciales por reducción de orden. Entonces comencemos. Muy bien, la reducción de orden se aplica a ecuaciones diferenciales de segundo orden homogéneas. ¿Y en qué consiste este método? Este método consiste en encontrar una segunda solución partiendo de una solución que nosotros ya conocemos previamente. Entonces, vamos a estudiar el caso más general posible en este video. Esta es la ecuación diferencial de segundo orden homogénea en forma general. Entonces, asumamos que nosotros ya conocemos una primera solución y se llama y1. ¿Qué debemos hacer nosotros por reducción de orden? Encontrar una segunda solución y2, una segunda solución que nosotros no conocemos. Claramente, y1 y y2 tienen que ser linealmente independientes. Por lo tanto, y1 no se puede escribir como un múltiplo escalar de y2 y viceversa. Lo que implica que vamos a considerar que y2 es exactamente igual a una función que depende de x por la primera solución que nosotros ya conocemos. Perfecto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Eh, Tenemos que reescribir nuestra ecuación diferencial. Para eso tenemos que llevarlo a la forma estándar. La forma estándar, que es simplemente que el coeficiente que acompaña a la segunda derivada tiene que ser 1. Por lo tanto, tenemos que tomar toda nuestra ecuación diferencial y dividirla por el coeficiente de la derivada de la segunda derivada. Entonces, en este caso tenemos a de x. 1 sobre a de x va a multiplicar a toda nuestra ecuación diferencial. Perfecto. Apliquemos propiedad distributiva. Entonces me quedaría a de x sobre a de x por y doble prima más b de x sobre a de x por y prima más c de x sobre a de x por y. Y esto es igual a 0. Claramente esos términos que se encuentran acá se anulan y me queda 1. Y estos términos que están acá los vamos a reescribir. Tú te vas a llamar p de x y tú te vas a llamar q de x. Así pues, me quedaría que la forma estándar es y doble prima más p de x por y prima más q de x por y igual a 0. Excelente. Ya que nosotros tenemos nuestra ecuación diferencial en forma estándar, vamos a reemplazar la segunda solución que nosotros planteamos en la ecuación diferencial. O sea, tengo que tomar y2 y reemplazarlo en la ecuación. Para eso necesito la segunda y la primera derivada de y2. Entonces vamos a obtenerlas. Primera derivada de y2. La primera derivada de y2 pues, es claramente la derivada de un producto. Entonces empecemos. La derivada de u por y1 sin derivar, más u sin derivar por la derivada de y1. Esa es la primera derivada de y2. Ahora encontramos la segunda. Segunda derivada de y2. De nuevo, claramente tenemos la suma de la derivada de dos productos. Acá tenemos un producto y acá tenemos otro producto. Entonces empecemos con el producto amarillo. La primera derivada por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del primero. Ahora vamos para el segundo término, más la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Listo. Notamos claramente que estos términos que se encuentran acá los podemos sumar. Así pues, me queda que y2 doble prima es equivalente a ¿quién? A u doble prima y1 más dos veces u prima y1 prima más u y1 doble prima.
Perfecto. Ahora reemplacemos eso en nuestra ecuación diferencial. Entonces reemplacemos. Y doble prima, ¿quién es? Y doble prima es U doble prima Y1 más dos veces U prima Y1 prima más U Y1 doble prima más P de X que multiplica a la primera derivada. Y la primera derivada era U prima Y1 más U Y1 prima más Q que multiplica a Y. Y Y claramente es U por, por Y1. Y esto es igual a 0. Perfecto. Ahora apliquemos pues propiedad distributiva en el término de la P y simplifiquemos. Entonces acá me queda U doble prima Y1 más 2U prima Y1 prima más U Y1 doble prima más P de X por U prima Y1 más P de X U Y1 prima más Q por U por Y1 igual a 0. Ahora podemos sacar factor común U. Notemos que acá tenemos una U, acá tenemos una U y acá también tenemos una U. Entonces si saco factor común U de esos términos me queda U doble prima Y1 más 2U prima Y1 prima más P de X por U prima Y1 más, saquemos el factor común U. Entonces me queda, de este primer término me queda simplemente Y doble prima. Más, de este segundo término me queda P de X Y1 prima. Más, y este último término me queda Q, eso es Q de X de U de Y1 primo, de Y1. Y esto es igual a 0. Notemos algo y es que este término que se encuentra acá es 0. ¿Por qué es 0? Porque nosotros sabemos que Y1 es solución a la ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial nos está diciendo al inicio que es 0. Vamos a observarlo acá. Que es 0. Por lo tanto, este término de acá muere. Entonces 0. Así que me queda simplemente U doble prima Y1 más 2U prima Y1 prima más P de X por U prima Y1 y esto es igual a 0. Perfecto. ¿Qué debemos hacer ahora? Lo que debemos hacer ahora es aplicar un cierto cambio de variable que me reduzca el orden de mi ecuación diferencial. Notemos que nuestro orden en esta ecuación diferencial es 2. Entonces nosotros vamos a reducirlo, por lo tanto vamos a pasar a una ecuación diferencial de orden 1, o sea, una ecuación diferencial lineal. Entonces, consideremos que W va a ser igual a U', lo que implica que W' es igual a U doble prima. Reemplacemos en nuestra ecuación diferencial. Acá me queda W, U doble prima sería W prima Y1 más 2 por U prima. ¿Pero quién es U prima? Es W por Y1 prima más P de X por U prima. ¿Quién es U prima? U prima es W por Y1 y esto es igual a 0. De entrada podemos notar que nos quedaría un poquito más ordenado y de una forma más simple de visualizar si multiplicamos toda esta expresión por un término común que sería 1 sobre W Y1. Hagámoslo. Entonces multipliquemos 1 sobre W Y1 a la ecuación diferencial que nosotros tenemos hasta el momento, que sería W' Y1 más 2W Y1' más P de X por W por Y1.
y esto obviamente es igual a 0. Listo, entonces aplicamos propiedad distributiva. ¿Qué me queda? Me queda W' Y1. ¿Sobre quién? Sobre W Y1 más 2W Y1' sobre W Y1 más P de X W Y1 sobre W Y1 igual a 0. Claramente, estos términos que se encuentran, claramente este término que se encuentra acá se anula con este término. Este término que se encuentra acá se anula con este término. Y estos términos que están acá se anulan con estos términos. Lo que implica que mi ecuación diferencial se reduce a W' sobre W más 2Y1' sobre Y1 más P de X. Y esto es igual a 0. Ahora bien, ¿qué sucede si yo tomo dicha ecuación y la multiplico por un pequeño cambio en la variable independiente? Observemos. W' sobre W más 2Y1' sobre Y1 más P de X, todo multiplicado por un de X. Y obviamente pues esto pasa a ser igual a 0. Entonces aplicamos propiedad distributiva y me queda W' por dx sobre W más 2Y1' sobre Y1 por un dx más P de X por un dx igual a 0. Recordemos. Recordemos que la derivada de W con respecto a X por un dx es el diferencial total de W. De igual forma, la derivada de Y con respecto a X por un dx es igual al diferencial total de Y. Así me queda que W' por dx es igual a W. Entonces acá queda dW sobre W más 2 de Y1 sobre Y1 más P de X de X. Y eso es igual a 0. Ahora, nada nos impide que podamos integrar a ambos lados de la igualdad. Entonces quedaría integral de W sobre W más integral de 2 de Y1 sobre Y1 más la integral de P de X y esto es igual a 0. Claramente la integral en W es logaritmo natural de W más la segunda integral, la integral en Y1 pues es 2 logaritmo natural de Y1 más y la integral de P de X queda indicada porque no conocemos quién es P de X. Por propiedades de los logaritmos nosotros sabemos que n por logaritmo natural de X es exactamente igual al logaritmo natural de X a la n. Así pues, podemos observar que acá me quedaría logaritmo natural de W más logaritmo natural de Y1 a la 2 más la integral de P de X igual a 0. Y la suma de dos logaritmos es el producto de un logaritmo. Lo que me queda, logaritmo natural de W por Y1 al cuadrado más la integral de P de X. Muy bien, ahora despejemos el logaritmo natural. Entonces me quedaría logaritmo natural de W Y1 al cuadrado igual a menos la integral de P de X. Ahora, ¿cómo hacemos para despejar ese W? Para despejar ese W, pues lo ponemos como una potencia de E. Y me queda E a la logaritmo natural de W Y1 al cuadrado igual a menos la integral de P de X. Esto claramente es igual a ¿quién? Pues igual a E logaritmo natural de W Y1 al cuadrado igual
a e a la menos integral de p de x de x. Así pues, por propiedades de los logaritmos me queda que w por y1 al cuadrado es igual a ¿quién? A e a la menos integral de p de x por un dx. Y w claramente sería igual a ¿quién? A e menos la integral de p de x sobre y1 al cuadrado. Muy bien, ya estamos llegando al final. ¿Quién viene a ser w? Nosotros al inicio dijimos, vea, w es igual a u'. Ok, entonces u' es igual a e a la menos integral de p de x. ¿Sobre quién? Sobre y1 al cuadrado. Ahora pues solucionemos esa ecuación diferencial de orden 1 para obtener pues u. Entonces multipliquemos a ambos lados de la igualdad por un pequeño cambio en la variable independiente. Eso sería u' por un dx. ¿Igual a quién? A e a la menos integral de p de x sobre y1 al cuadrado por un dx. Muy bien. Ahora, claramente este término que se encuentra acá es el diferencial total de u. Así que integremos. La integral del diferencial total de u viene a ser igual a la integral de a la menos integral de p de x sobre y1 al cuadrado por un dx. La primera integral de la igualdad es muy simple y sería u, y esto sería igual a ¿quién? Sería igual a la integral de e a la menos integral de p de x sobre y1 al cuadrado por un dx. Y eso es todo. Ahora, ¿quién viene a ser nuestro u? ¿Quién viene a ser este u? Este u, pues, si nosotros dijimos que y2 es igual a u de x por y1, entonces ese u viene a ser igual a ¿quién? A y2 sobre y1. Entonces reemplacemos. Y2 sobre y1 es igual a la integral de a la menos integral de p de x por un dx sobre y1 al cuadrado por un dx. Lo que implica que el y2 es igual a la integral de a la menos integral de p de x sobre y1 al cuadrado por un dx. Y esto está multiplicado por un y1. Y listo. Esta viene a ser la segunda solución a mi ecuación diferencial de segundo orden por reducción de orden. Y simple. Cualquier ecuación diferencial que nosotros tengamos de segundo orden homogénea, podemos solucionarla bajo este criterio. ¿Qué sucede? Que si nosotros aplicamos esta fórmula, no estaríamos aplicando reducción de orden. Esta fórmula es una consecuencia de aplicar reducción de orden. Más no quiere decir que al aplicar la ecuación, pues esté aplicando reducción de orden, para que tengan muy presente eso. Ya en los próximos videos haremos algunos ejemplos con relación a esto. Tanto aplicaremos reducción de orden como aplicaremos esta fórmula. Y nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Muy bien, nos vemos en una próxima ocasión y tengan un feliz día.